Muy buenas tardes, vamos a empezar con las exposiciones. Primero le toca a Guadalupe Luna. Puedes empezar, Guadalupe. Espere, profesor, es que... Ay, ya está. ¿Se ve, profesor? Profesor. Hace un momento sí, ahora ya no se ve. ¿No se ve? Compártelo otra vez. ¿Y ahora sí se ve? Ahora sí, ahora sí. Ya, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre Julio Verne. Su biografía. Jules Gabriel Verne, más conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Fue un escritor francés considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. La vida de Julio Verne es aparentemente una sucesión de decisiones sensatas. ¿Y qué pasó con Luna? Uy. Ay, ¿se escucha otra vez, profesor? Sí. El audio se fue. Ya. La vida de Julio Verne es aparentemente una sucesión de decisiones sensatas. Estudió Derecho siguiendo la tradición familiar. Contrajo matrimonio con una viuda rica. Logró una posición acomodada y solo cuando su arrollador éxito se lo permitió, se dedicó en exclusiva a la literatura. Esta acomodación burguesa, sin embargo, no fue fruto espontáneo de un carácter dócil. A los 11 años, enamorado de una prima suya, se embarcó en un barco que partía a las Indias con la romántica idea de traerle un collar de coral. La aventura fue abortada en el último segundo por su padre, que le propinó una paliza. Ello y el posterior desdén de la prima alimentó una secreta rebeldía que, incapaz de manifestarse en la sociedad bien pensante, hallaría un cauce de expresión en la desbordada fantasía de su literatura. Sus inicios literarios. Sus inicios literarios fueron difíciles. Sus piezas de teatro no tuvieron una divulgación importante y recurrió a la docencia para sobrevivir. Desde 1852 hasta 1854 trabajó como secretario de I. Sebeste en el teatro lírico, y publicó algunos relatos en el Museo de las Familias, como Martín Paz en 1852. En 1857 se convirtió en un agente de bolsa y empezó a viajar. Visitó Inglaterra, Escocia, Noruega y Escandinavia, y continuó sus escritos. En 1859 contrajo un matrimonio que no cabe juzgar sino como de conveniencia. Verne mantuvo su no, misoginia más allá del mismo, igual que la relación con su padre, opuesto a sus veleidades literarias. Fue y seguirá siendo siempre conflictiva, alcanzada la independencia económica. Jamás volvió a poner los pies en el hogar paterno. El éxito. Conoció al editor Hetzel, quien se interesó por sus textos y publicó 5 semanas en Globo en 1863, obra que lo lanzó al éxito y lo estimuló a proseguir con la temática de la novela de aventuras y fantasías. Aprovechando sus conocimientos geográficos adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África y América del Norte, y su entusiasmo por la revolución tecnológica e industrial, Verne se convirtió en un especialista de los relatos de viajes y aventuras de corte científico. Su dominio de la tensión dramática le permitió cambiar extravagantes situaciones y momentos poéticos en una prosa ligera y amena. Inmediatamente se enfrascó en la redacción de Viaje al centro de la Tierra en 1864, para la cual se aplicó la geología, la mineralogía y la paleontología. Las detalladas descripciones de animales
antediluvianos maravillaron a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica. Su tercer gran libro fue De la Tierra a la Luna, en 1865, cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar. La novela se ocupaba tan solo de los preparativos del viaje y su extraordinaria acogida indujo al autor a completar la historia con su segunda parte, Alrededor de la Luna, en 1870, que relata el viaje propiamente dicho. Características de su escritura. Verne se caracterizó por saber conjugar los elementos fantásticos con los conocimientos científicos de una forma inteligente y bien estructurada, lo que hacía casi imperceptible la diferencia entre la realidad y la ficción. Esto se puede ejemplificar de manera clara en una de sus obras más famosas, Viaje al centro de la Tierra, publicada en 1864. Con este tipo de escritura, Verne comenzó a nacer una literatura para la juventud. Viaje al centro de la Tierra. Publicada en 1864 y con el nombre en su idioma original de Voyage au centre de la Terre, narra de que todo comienza en la apacible mansión de un viejo barrio de Hamburgo, donde preside el profesor Lidenbrock, geólogo y mineralogista, y su sobrino Alex, que ayudaba a sus trabajos a su tío y estaba enamorado secretamente de la dulce Grauben. Ambos, junto a Hans Helke, un guía irlandés tan flamático como exaltado en su nuevo jefe, se internan en las entrañas de la Tierra. El viaje está lleno de emocionantes peripecias, sucesos sorprendentes y penalidades imprevistas, desde la falta del agua hasta las dificultades para orientarse que llevan a Alex a perderse y reintegrarse al grupo gracias a los ecos que difunden la voz de su tío. Algunos de sus más interesantes episodios son la travesía en balsa de un mar subterráneo, la lucha mortal entre ictiosauro y plesiosauro, la tempestad y el naufragio, el descubrimiento de fósiles humanos y de un cadáver momificado de la época cuaternaria y el encuentro de un semihumano y gigantesco pastor de una manada de mastodontes. Apreciada como una de las mejores narraciones del autor, la obra manifiesta una notable calidad literaria y cautiva con sus vivas y sobrias descripciones de los parajes fantásticos por los que avanzarán los héroes. La figura de los tres personajes psicológicamente coherentes son las mejores logradas por Julio Verne y sus tan diversos caracteres que se equilibran con éxito en una oposición llena de mesura y humor. Gracias. Bien, voy a hacer yo dos preguntas, pero quiero saber si alguien quiere hacer alguna pregunta. Profe, yo. Te escucho, Giselle. ¿En qué se inspiraba para escribir sus libros? A él le gustaba mucho lo que era fantasía y todo lo que en esa época estaba por así decirlo, moda, porque estaban a los inicios del siglo XX y empezaron a salir lo que eran las comunicaciones, y él también era un gran, ¿cómo se dice? Le gustaba viajar mucho y averiguar sobre los lugares y qué había antiguamente ahí. Así que sus libros se basaban en eso y lo que él creaba también, lo que se imaginaba. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sino para hacer yo dos preguntas. Bien, a ver, Luna, ¿cuál de los elementos, objetivos o inventos de Verne en la actualidad son reales o se usan? ¿Alguno de ellos que él menciona en sus historias? ¿Cómo, profesor? No O sea, entiendo. él inventa, por ejemplo, algunos transportes, por ejemplo. Uh-huh. En la actualidad, en su tiempo esos transportes todavía no existían, pero él habla de varios objetos. ¿Hay alguno de ellos que en la actualidad se utilice que sea real? ¿Recuerdas? Creo que sí, pero objetos, ¿cuál era, por ejemplo? El submarino, por ejemplo. Ajá, cuando están en el naufragio. Claro. O el globo El también. globo, ajá, en su, ajá, Ahora está. primer libro. Bien. Una última.
¿Por qué a Julio Verne se le considera uno de los pioneros en la ciencia ficción? Porque gracias a él varios jóvenes empezaron a leer, se empezaron a interesar en los viajes. Eh, para su época ¿Ya? querían viajar Claro. más, esas cosas, Sí. por las historias que tenía. Bien, vamos a anotar aquí, alumno, un momento. Lian, te vas preparando. Profesor, Sí, ¿ya me puedo retirar? sí, avisaste que no vamos a... Ya, ya, gracias, profesor. Puedes empezar, Lian. Luna. Cuarto A. A ver, por favor, alumno Liam, puedes empezar. Profe, Sí. en el OneDrive donde subo las tareas, ahí le mandé mi PowerPoint. Usted lo podría compartir, es que cuando yo lo comparto no, o sea, no se ponen, o sea, yo no lo puedo ver. Yo ya subí mi tarea ahí. O sea, tu PowerPoint de esta exposición está en el OneDrive. Ajá, yo le subí ahí toda mi tarea. ¿Tienes el enlace para ir directo o si no tengo que entrar al aula virtual? Sí, lo puse el enlace. En el chat, a ver, vamos a ver. No está. A ver, voy a poner. En el chat no, profe. En el aula Donde están las virtual. tareas. Ah, pues, Ajá, ahí. ya. Ya un ratito, ya. Vamos a ingresar entonces. Se prepara el otro grupo individual. Ahí está. Después del Leon. Literatura. Acá está, cuarto bimestre. Acá está de Aguipazada, de Leandro, de Paredes, de Nian Rodríguez, Vidales, Villa Pérez. A ver. Franz Kafka, biografía o Sí, el de profe. Word. Sí. El de que está en PowerPoint. Vamos a descargarlo. Archivo. Aquí me permite. ¿Tú quieres compartir esto o quieres que te pase el archivo? ¿Cómo?
O sea, usted lo puede compartir, profesor. Yo lo digo. Vamos a ver. Ya está. Biografía de Franz Kafka. Ya. ¿Se observa o no? Sí, profe. Ya. ¿Puedes empezar? Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Me ha tocado exponer la biografía de Franz Kafka. En lo que voy a exponer se trata más sobre imágenes en lo que es el archivo y voy a hablar. Ya pasé, profe. Ya. La obra de Franz Kafka es considerada una de las más influyentes del siglo XX. Él nació en una familia judía que trabajaban como comerciantes. Él nació el 2 de julio de 1883 y falleció el 3 de junio de 1824. Sus padres fueron Germán Kafka y Yuli Kalkova. También eran comerciantes, que escribió géneros en forma de novelas, relatos, epistografía y en forma de diarios. Ahí aparece Prada, es donde nació, y él de Alemania significa su lengua con la que él empezó a escribir. Y en Kirling, en Austria, ahí fue donde falleció. Siguiente, profe. En el año 1888, a los 5 años de edad, se llegó a interesar por la mística y la religión judía, que ejercieron fueron más bien su influencia para qué es a lo que fue cuando creció. Esto le favoreció en su adhesión al sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento político judío que defiende el Estado independiente israelí en su territorio palestino. Datos de este año fueron que Franz Kafka tuvo 3 hermanas menores y 2 hermanos mayores, pero los cuales murieron en sus primeros años de vida. A Franz Kafka se le destacó como un buen estudiante, pero con rasgos algo así anormales, enfermizos. Kafka dominaba la lengua checa y la alemana. Sigue, profe. En el año 1903, claro, en ese año ya con 18 años de edad, luego de haber estudiado ya enseñanza media, ¿no? Hasta la secundaria, por insistencia de su padre, Hermann Kafka, él termina estudiando Derecho y Germanística en la Universidad Alemana de Praga. La germanística es el estudio de la lengua alemana. Ahí entabla amistad con un verdadero, bueno, su amigo, un artífice de la divulgación de su vida y obra, y que al final se quedaría con algunas de sus cosas de Franz Kafka, Max Brod. Sigue, profe. En el año de 1906, él termina sus estudios de leyes y así consigue al siguiente año un trabajo en una empresa de seguros. Y a Kafka no le gustaba el empleo porque o sea, no tenía mucho tiempo. Entonces, poco después de eso renuncia y encontró un trabajo que pues lo mantendría hasta el final de su vida. Era un, era un organismo público, un instituto de seguros de accidentes, lo cual a Kafka le gustaba porque aparte tenía menos tiempo de trabajo y ese tiempo lo dedicaba a inquietudes artísticas como la literatura y escribir, pintar y esas cosas. Un dato sobre ese año fue que
él tuvo un proyecto de emigrar a Palestina. ¿Por qué? Porque su padre no le gustaba que él haga cosas artísticas, nada, y es por eso que él decide irse a Palestina, pero donde no logró ir porque él tenía una enfermedad, el cual provocó su muerte, era la tuberculosis, y pues con saber eso ya pues él dedicó toda su vida a la literatura. Sigue, profe. En 1913 y 1919 él escribió El proceso, La metamorfosis y La condena. Y también publicó El chofer, que es parte de una novela suya que se llama América. Sigue, profe. En 1920 hasta el 1924. Él abandonó su empleo y rápidamente ingresó a un sanatorio, se podría decir, que al tiempo se estableció en una casa cerca en, en donde escribió El Castillo, su libro, y al siguiente año conoció a una mujer de nacionalidad checa, era una actriz, se llamaba Dora Diamant, que fue una actriz de nacionalidad polaca, que era conocida porque estuvo con Franz Kafka en sus últimos días de vida en el 1923. Un año antes de su muerte, en 1923, Franz Kafka se decide establecerse en Berlín con la idea de buscar la cura de su enfermedad, en la cual termina un fracaso y poco después muere a causa de la tuberculosis, su enfermedad, en el sanatorio de Tierling, en Australia. Él muere a los 40 años y poco después sus hermanas mueren también cerca en el periodo nazi por los alemanes. Y gracias. Bien, Liam. La exposición ha estado bien, pero me hubiera gustado que así como Luna hubieras ahondado en alguna de sus obras, por ejemplo en La Metamorfosis, quizás que es la más conocida, ¿no? A ver, Sí, profe, sí leí sus libros.